Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Está en vigencia el reglamento de la ley y es por eso que empezamos a conversar inmediatamente sobre este tema. Antes de saludar a nuestros invitados, que son importantes eh, personajes del área de la copropiedad, ya lo van a ver ustedes, ya lo están viendo y se dan cuenta quiénes son. Quiero saludar a Valle Azul, que son líderes en limpieza, mantención y reparación de piscinas. A Ingelif, que es una empresa de mantención de ascensores en la que se puede confiar plenamente. Gastocomunchile.com, que es la solución para todo el proceso de gastos comunes. Y Securicom.cl, que permite bajar los costos mensuales de los seguros de tu condominio. Y además quiero saludar a una situación que ya la quiero comentar inmediatamente. Vuelve el evento más importante de la administración de condominios en Chile. Es el segundo Encuentro Nacional de Administradores de Condominio de Chile, que se realizará el 12 de marzo próximo en el Hotel Park Plaza, ubicado en Avenida Ricardo Lyon 207 Providencia. Este encuentro de administradores, exclusivamente de administradores a nivel nacional, no solo brindará a los asistentes la oportunidad de adquirir conocimiento clave para el éxito en el ámbito de la administración, sino que también facilitará momentos especiales de intercambio de experiencias y creación de relaciones duraderas entre administradores y empresas colaboradoras. Para más información, ingresa al sitio hablemosdecopropiedad.cl. Ingresa, anótalo por ahí, ingresa hablemosdecopropiedad.cl, es el nombre de mi programa, y ahí se van a encontrar ustedes con toda la información que pueden necesitar para tomar la decisión y empezar ya a registrarse para estar presente este histórico 12 de marzo de 2025. Ahora sí, quiero presentarles, o saludar, más bien dicho, porque ya todos los conocen, a Juan Pablo Vargas. Él es abogado, como todos sabemos, especialista en la copropiedad, con Armis, que es muy importante. Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola, Aníbal, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá contigo, con Miguel, José Manuel, secos todos los participantes. Así que, nada, pues está este tema del reglamento de la ley que hay mucho que desarrollar y conversar, sobre todo ahí con Miguel y José Manuel. Así que gracias por todo. También tenemos al decano de los abogados relacionados con la copropiedad, ¿verdad? Digamos, un doctor en copropiedad, como es José Manuel Figueroa. José Manuel, como siempre, un privilegio tenerte en nuestro programa. Hola Aníbal, ¿qué tal? Saludos también a Miguel y Juan Pablo. Encantado en participar aquí del programa, como siempre, y poder también compartir ideas sobre este nuevo reglamento que ha sido algo como una pesadilla, digamos, tanto para los abogados como para los administradores. Pero feliz de estar aquí, así que qué bueno poder intercambiar ideas sobre temas que creo que hay mucho desconocimiento, además falta mucha información, así que creo que tanto tu programa como los medios de prensa deberán dar mucho más publicidad a este tema, porque hay mucho desconocimiento, incluso de gente que sabe, está dando, a mi entender, opiniones que no corresponden. Así que feliz de Perfecto. estar acá. Perfecto, muchas gracias. Y otro amigo muy conocido por todos ustedes, estimados colegas, como es Miguel Madrid. Él es, por supuesto, administrador, también es profesor de administradores y director de la Unión Nacional de Administradores de Condominio de Chile. Miguel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy también. Muchas gracias, Aníbal, por la invitación y por la presentación. Saludar también a José Manuel y a Juan Pablo Vargas y bastante interesante la jornada que nos convoca el día de hoy, ya que vamos a hablar de un instrumento que estamos esperando hace casi 3 años que estamos esperando ya de la publicación del reglamento de la ley. Al fin lo tenemos en nuestras manos, al fin se aclaran bastantes dudas. Y al fin se empiezan a dilucidar algunas cosas grises que habían antes. Vamos a poder ver
ya casi implementar al 100% la ley, y digo casi porque todavía hay algunas normas que están pendientes. Así que es un tema bastante relevante y, como lo he dicho en otras ocasiones, marca un antes y un después en la copropiedad inmobiliaria. Así que gracias por la invitación y saludar también evidentemente a todos los que nos ven y nos escuchan. Así que muchas gracias. Perfecto, gracias. Bueno, José Manuel Figueroa, eh, la ley o el reglamento de la ley, bueno, la ley y también su reglamento tienen aspectos positivos y negativos. ¿Algún aspecto positivo que consideres tú que el reglamento de la ley tiene que en beneficio de la copropiedad o de los administradores? Y mira, Aníbal, yo creo que antes de responder, creo que quiero dar una pequeña explicación para ubicar a las personas que nos ven o nos escuchan, dónde Perfecto. tenemos que ubicar este reglamento de la ley dentro del espectro de normas que existen, digamos. Ujú, Eh, Tenemos, ¿no es cierto?, la Constitución, que es la madre, ¿no es cierto? Después viene en materia de copropiedad, la ley de copropiedad. Y después viene el reglamento de copropiedad y el reglamento de la ley. ¿Ah? La verdad que de repente le damos mucha importancia al reglamento de la ley, pero según lo dispone la misma ley y el mismo reglamento de la ley, este se aplica en forma supletoria a las normas que tenga el reglamento de copropiedad. O sea, el reglamento de copropiedad puede tener no puede ir en contra de la ley, estamos de acuerdo, pero puede desarrollar o puede tratar en forma distinta una determinada materia en el reglamento de copropiedad, y eso es posible. ¿Ah? Esto la verdad como que nadie lo comenta, pero a mí me parece que hay que tenerlo muy presente, digamos, porque cuando uno está haciendo un reglamento de copropiedad o lo va a modificar, no necesariamente tiene que hacer un copy-paste del reglamento de la ley. Puede establecer normas distintas que no vayan en contra de la ley. Eso por una parte. Segundo lugar, me sumo un poco a lo que dice Miguel, que a mí me llama mucho la atención que un reglamento de la ley que tiene 50 artículos, se hayan demorado casi 3 años en dictarlo, y me parece curioso, por decirlo menos, y lo quiero decir, que hayan mantenido la fecha y el número y las firmas del reglamento. Que el reglamento aparece que el Ministerio de la Vivienda cumplió dentro del año su encargo, que era dictar un reglamento, porque le puso 4 de abril del 2023 y estamos, y se publicó en el Diario Oficial el 9 de enero del 2025. O sea, hay una cuestión como que yo el otro día se lo explicaba a un cliente, no me podía entender esto, pero ¿cómo? Si tiene 2 años, ¿y por qué no lo aplicábamos? ¿Ah? Entonces, bueno, eso por una parte que a mí casi me molesta, digamos, porque no sé si ustedes vieron el texto. Aníbal tuvo la facilidad de mandármelo. Aparecen las hojas rectificadas, ¿ah? O rehechas. ¿Ah? Le Entonces es echas. una técnica legislativa, por así decirlo, bastante curiosa. A mí no me gustó, formalmente hablando, digamos, no me gustó el comienzo ni nada de eso. Ahora, yendo a la parte más de fondo, creo que tiene cosas positivas, sin duda, y cosas que eran necesarias, porque los legisladores se lavaron las manos en muchos temas porque se lo dejaron todo al reglamento. ¿Ah? Yo creo que ya la ley de copropiedad tiene 100 artículos y le estamos agregando 50 más con el reglamento de la ley, entonces lo hace una cosa bastante compleja. Yo quiero destacar cosas más o menos generales. Me parece que hay definiciones que me parecen interesantes, que no estaban antes, como los instrumentos de la administración. ¿Ah? Los libros de acta, porque incluso establece que los libros de acta también deben estar plasmadas las reuniones de comité, cosa que antes no existía. En todo lo que es el registro propietario me parece bien, porque esto es una propiedad privada. Esto es como quien va a un hotel. Cuando uno va a un hotel, uno tiene que registrarse, ¿no es cierto? Aunque vaya una noche, tiene que registrarse. Aquí se estableció todo un mecanismo donde hay que acompañar un montón de documentos, que inscripciones de dominio, copias del contrato de arriendo, carnet de identidad, etcétera, y hace distinción entre usuarios permanentes y transitorios. Yo creo que eso está bien. Regula también el tema de las asambleas telemáticas con más detalle. Está la consulta por escrito también,
que me preocupa, eso sí, que la consulta por escrito, la respuesta debe venir acompañada con la cédula de identidad del que está firmando. Yo creo que la gente es bien reacia con todas las estafas y fraudes que hay para estar entregando el carnet de identidad. Eso me parece que no sé si es lo recomendable. Eh, y dentro de las cosas que me parecen en general, después podemos ahondar los temas que no me parecen positivos, sino que negativos, porque significa desconocer cómo funcionan las comunidades, es el tema del comité de administración, porque por una parte le quita o establece un alcance limitante en cuanto a que el comité de administración no puede designar a los miembros, eso está bien, el comité en general no se puede autodesignar, pero sí es una realidad que si renuncia una persona, se imposibilita o vende la unidad, que sea el propio comité el que designa el reemplazante por el periodo restante. Con esta norma que como se estableció, no lo permite, o sea, lo impide. Y lo otro que me dejó más preocupado, porque yo creo que ya es difícil obtener miembros del comité en la asamblea, que dice que el cargo no es renunciable. Claro. Eso me parece que es súper grave, porque en el fondo, ¿quién va a querer asumir una obligación que en general no es remunerada? Lo podríamos hablar después, pero la remuneración, yo la veo y aunque le remuneren, ¿no es cierto? Pero que el cargo no es renunciable y salvo que existan causales graves que tienen que estar Y que establecidas en el aparezcan, reglamento de propiedad, y claro. yo no sé quién va a determinar si es grave o no grave. Alguien puede tener una enfermedad, por ejemplo, puede tener hipertensión. Bueno, eso es grave por una parte, pero está medicado, ¿no es cierto? Bueno, no me quiero ahondar en tantos Ya. detalles, pero sumando y restando creo que hay cosas positivas, pero hay cosas que son preocupantes y creo que van a dificultar aún más la administración. Ya vamos a llegar a esa parte. Gracias, José Manuel. Juan Pablo, en tu caso, la misma consulta. Eh, Aspectos positivos de este reglamento de la ley, o novedoso. Sí, bueno, adhiriendo a lo mencionado por José Manuel, y como para no repetirme, creo que hay algunos aspectos que a mi juicio son positivos. Por ejemplo, el hecho de que el reglamento de la ley hace referencia directa a la multa por inasistencia a asamblea, o a la multa, por ejemplo, por no registrarse en el registro de copropietarios, que es algo que no está en la ley. En la antigua ley era una zona un poco gris, porque no, igual es una multa bien, es compleja, porque al final estás multando a un copropietario por no hacer algo, por ejemplo, en el caso de asistir a asamblea o registrarse. Entonces, creo que daba espacio como para la discusión, y el hecho de que el reglamento de la ley lo establezca de forma directa, claro, el reglamento viene a complementar la ley y a explicarla, y en ese sentido creo que sí es válido que en el fondo explica la posibilidad de multar por este tipo de inacciones. eh, Creo que es positivo. Ya el reglamento tipo de la ley ya había agregado las multas por inasistencia y por no registrarse en el registro de copropietarios, pero claro, es un reglamento que no es aplicable para las comunidades, para la mayoría de las comunidades. Entonces, que el hecho de que el reglamento de la ley establezca la posibilidad de que los reglamentos de copropiedad agreguen este tipo de multas, me parece al menos clarificador. Luego, algo que quizás es discutible para algunos, no sé qué opina ahí José Manuel o Miguel, pero porque, bueno, es el tema de la diferenciación entre residentes permanentes y transitorios, y el hecho de utilizar los espacios comunes con ciertas limitaciones o restricciones para los residentes transitorios. Yo entiendo que desde una perspectiva de la propiedad eso puede ser discutible, y hay muchos que quizás lo van a criticar, pero desde un sentido como de cohabitabilidad, creo que va a ser útil para poder ahí establecer algunas mejoras en términos de cohabitación, de que la comunidad tenga menos conflictos al final o menos problemas por la existencia de plataformas tipo Airbnb, etcétera. También me parece bueno el tema de la exigencia de documentación para el registro de copropietarios. Por ejemplo, el certificado de dominio que se le exige al copropietario, o el contrato de arriendo a los arrendatarios, o la documentación que se exige a a los ocupantes, etcétera. Creo que es positivo porque si tú vas a acreditar que eres dueño, tienes que acreditarlo con la forma que corresponde, que es con un certificado de dominio. Entonces, eso antes, como que siento que la carga estaba para era de la comunidad,
cuando tenías que presentar una acción, por ejemplo, de una demanda de obligaciones económicas o cobranza de obligaciones económicas, tenías que conseguir la foja, número, año del dominio en el fondo de la unidad. Y en este caso, si la obligación del copropietario es entregar un certificado de dominio, tienes como base la información para luego poder, bueno, pedir una copia actualizada al momento en que vayas a ejercer alguna acción. Eh, y claro, ahí está discutible lo que decía José Manuel de la cédula. Y de hecho, claro, José Manuel, tú decías que se exige la cédula para votar en la consulta por escrito. Pero no tiene ningún sentido si es que ya lo estás pidiendo en el registro de copropietarios. Al final va a votar el copropietario que ya acompañó su cédula. Entonces se genera aquí como una doble petición y habla eh, de como la falta de precisión en el reglamento. No quiero criticar todavía, eh, porque entiendo que quizás lo vamos a ver después, eh, pero yo comparto con José Manuel, yo creo mi visión es bien crítica de la ley, creo que tiene muchos errores y muchos problemas, y el reglamento acá, la versión final, incluso eliminó cosas que eran positivas de la primera versión. Entonces, creo que no está tan pulido como quisiéramos. Perfecto, muchas gracias. Ya tenemos la opinión de dos abogados expertos en copropiedad y ahora quiero pedir a nuestro colega y administrador Miguel Madrid. Miguel, en tu caso, la misma pregunta. ¿Qué es lo positivo, novedoso que tú al revisar has visto que tiene este reglamento de la ley de copropiedad? Ya. Si hablamos exclusivamente de las cosas positivas Sí, y señor. o novedosas, las cosas Sí. curiosas, ¿Ya? me llamó la atención que algo positivo encuentro yo, que en la ley anterior, la 19.537 y en la actual ley, no existía una definición propiamente tal de lo que era un reglamento de copropiedad. Sencillamente decía que los copropietarios deberán acordar un reglamento de copropiedad sin decir qué era, en donde se Estaba establecían definido. límites de... Claro, ahora lo define en los Ya. instrumentos de la administración. Otra cosa que me pareció positivo que fue que, bueno, en la ley habla de que el comité de administración tiene todas las facultades de una asamblea ordinaria de copropietarios, todas, no la mayoría. Y en la versión anterior, en la que fue rechazada finalmente por la Contraloría, aparecía de que el comité no podía ni designar nuevos miembros ni designar administrador. Al menos sacaron la facultad de designar el administrador y por tanto ahora se entendería que el comité mantiene esas facultades de designar un administrador sin perjuicio de la posterior ratificación en asamblea ordinaria. Fíjense que yo difiero, considero que la posibilidad de o la imposibilidad de la renuncia de los miembros del comité es una buena alternativa, considerando que muchas veces los comités sencillamente renunciaban a cada rato o mandaban una carta. Yo lo limitaba y decía tienen que renunciar a través de asamblea, pero ahora que el reglamento de la ley me diga que deben ser causas fundadas y que estén establecidas, en el reglamento de copropiedad, bueno, permite por lo menos la autonomía de la voluntad de las partes, en donde los copropietarios podrán establecer cuáles son esos motivos. Quizás la asamblea pueda determinar que en el reglamento, considerando que ahora van a actualizarse todos los reglamentos, que deba hacer renuncia si es que ya se aburrió. Lo podrían poner en el reglamento. Al final va a ser finalmente cuestión de la propia comunidad que decida esos motivos. Y si en un condominio nadie se quiere postular, es posible que esos motivos sean eh, más flexibles eventualmente. Cosas positivas, que se pueda publicar la morosidad en los espacios comunes. Fíjate que eso siempre ha estado en una línea gris. Siempre hay dos corrientes que dicen no se puede por un tema de Mm. privacidad, otros que sí se pueden porque son como socios en una sociedad, pero ahora ya la ley, o sea, el reglamento de la ley determina que por normas de uso y administración del comité sí podría publicarse la morosidad de los espacios comunes y eso lo encuentro llamativo y curioso. Y algo que me encanta, algo que me encanta, es que solo por motivos fundados se pueda rechazar un balance de ingresos y egresos presentado por el administrador. Y esto es debido a una historia que yo presenté a la Secretaría Ejecutiva de Condominio y que ellos me dijeron, sí, sabes que hemos estado analizando harto tu caso y siento yo que debido a eso pusieron esta norma, que en algún momento yo presenté una rendición de cuenta y en aquella rendición de cuenta ocurrió que me rechazaron la rendición porque en plena consulta para la aprobación íbamos súper bien y se corrió el rumor de que habíamos despedido a un trabajador
y todos rechazaron el comité y la rendición de cuentas sin causas. Sencillamente rechazaron. Entonces, ¿qué hacemos? La ley no se pone en el lugar en el rechazo, solamente en aprobar u observar. Pero en la ley no estaba el rechazo sin causa. Ahora pusieron que debe ser por causas fundadas para nosotros Claro. dar respuesta. Y algo también que me llamó la atención y para no extenderme más, es que esto es curioso y rompe toda mi interpretación previa. Es que si una persona tiene varias unidades en un condominio, pongamos 50 unidades dentro de un condominio, y está el día en 49 de ellas, pero en una no está el día, porque el arrendatario se encarga de pagar la obligación económica, por ejemplo, aun cuando es obligación del propietario. Para todos los efectos, ese propietario de 50 unidades se va a considerar como un propietario no hábil. Eso me llamó poderosamente la atención. Para que un propietario sea hábil, debe estar al día con todas sus unidades, todas, no la mayoría, no alguna. Entonces, antes, ¿qué hacía yo? Si alguien tenía 30 unidades y estaba al día en 20, podía votar por las 20 y las otras 10 no. Pero ahora la ley me dice, no, no puede votar por ninguna. Eso me llama poderosamente la atención. Perfecto, muchas gracias. Ahí ya tenemos algunas cosas novedosas y también positivas sobre el reglamento de la ley. Pero también es necesario que en este corto tiempo podamos ver algunos aspectos que no son tan positivos, sino que más bien negativos. Algo nos adelantó José Manuel hace un rato, pero ahora, José Manuel, te quisiera consultar derechamente. ¿Cuáles son los dos aspectos más negativos que tú al revisar el reglamento de la ley has encontrado? Mira, yo, eh, bueno, no sé qué hablar de uno, ¿no es cierto? Pero acuérdense que este reglamento estaba sujeto a consulta pública, el Claro, borrador. Yo hice en su momento una presentación al ministerio, creo que eran 10 o 12 temas que presenté, eh, y lamentablemente me lo descartaron por secretaría, prácticamente la mayoría, me dijeron que no eran pertinentes. ¿M? Entonces, obviamente me motivó absolutamente a seguir participando, a dar ideas. Dentro de eso... Yo echo de menos, pese a que lo hice presente, pero bueno, yo no soy una autoridad, soy un simple ciudadano nomás. Eché de menos, en definitiva, en la versión final, porque tal como dicen, hubo dos versiones anteriores que fueron cambiando completamente. Eh, Primero, el tema de la actualización y ajuste en los reglamentos de copropiedad. Si uno se va al tenor exacto de lo que dice la ley, el artículo 100, creo que es 99 o 100, habla que las comunidades que deben actualizar los reglamentos de copropiedad son aquellas que estaban acogidas a la ley 19.537. O sea, es bien raro. Las comunidades más nuevas, por así decirlo, están obligadas a actualizar los reglamentos, pero las comunidades acogidas a la ley de venta por piso establece una reacción bastante mala en qué sentido se mantienen vigentes y en qué no los reglamentos, pero no le establece la misma obligación de ajuste al reglamento. No me cabe duda que esta obligación se la van a hacer efectiva a todos, pero si uno se va al tenor literal de lo que dice la ley, y yo pensé que ese tema iba a ser aclarado en el reglamento de la ley. Y es más, el reglamento de la ley comete otro error, porque dice en el artículo transitorio, respecto a este mismo tema, que le corresponde al comité revisar el reglamento vigente y proponer a la asamblea los ajustes. La verdad que los acuerdos en una comunidad pueden ser por asamblea o por consulta por escrito. No tendría por qué decir que necesariamente tiene que ser por asamblea. Después, lo otro que me ha pasado, por los problemas que lo hemos comentado en otros programas, y yo sé que eso no es materia del reglamento, pero en parte sí, en parte no. En la práctica, no sé la experiencia que tienen ustedes, pero yo, por lo menos a la mitad de las asambleas que voy, no tengo quórum. ¿M? Comunidades que tienen más de 60 departamentos o unidades, no hay quórum seguramente, totalmente. Entonces uno está recurriendo a la consulta por escrito. Yo la estoy ocupando mucho, la consulta por escrito, y se plantea un tema en la consulta que tampoco ha sido respondido en el reglamento de la ley. Primero, si el tema de la participación de los hábiles, que está muy marcado para la asamblea de copropietarios, es aplicable o no en la consulta por escrito. Yo tengo argumentos a favor y en contra, pero en definitiva uno tiene que dar su opinión como abogado de una comunidad.
Y lo segundo, respecto a los arrendatarios. Porque en la asamblea de copropietarios, acuérdense, salvo en la mayoría reforzada, pero en las demás materias, en la medida que el copropietario no participe o no de poder, lo puede representar el arrendatario, a no ser que el propietario hubiera manifestado algo en contrario mediante un correo electrónico dirigido al administrador y al comité. Entonces, en una asamblea muy claro, llega a la asamblea, no está el propietario, bueno, el arrendatario puede participar. Pero en la consulta por escrito, ¿pueden participar los arrendatarios? ¿Tienen que hacerlo con un poder? Entonces, porque eso significaría que si pueden participar, a mí se me está como administración, de ahí Miguel quizás me va a comprender, que se me está multiplicando la pega, porque lo va a tener que mandar la consulta al propietario y al arrendatario. ¿Y cuál voto va a mandar más? ¿El último? ¿El primero que votó? ¿Vale más el voto del propietario? ¿Vale más el del arrendatario? Entonces nos dejan en una situación bastante compleja porque no logramos tener asamblea. Hacemos una consulta por escrito que nos están pidiendo innecesariamente el carnet de identidad, tal como lo estábamos hablando recién. Y además no tengo claro si pueden participar en los arrendatarios, porque si alguien me quiere tirar abajo una asamblea, me va a decir, no, los arrendatarios no pueden participar porque no hay norma expresa que lo faculte. ¿Y qué hago? ¿Ah? Entonces, dejo tirados esos temas y después podemos andar en algún otro. Bueno, perfecto. Estamos conversando con José Manuel Figueroa, Juan Pablo Vargas y Miguel Madrid sobre el reglamento de la ley de copropiedad. Debemos ir a una pausa y volvemos en unos minutos. No se vayan porque vamos a seguir desmenuzando este reglamento. Bueno, ya de vuelta. Eh, si nos estás viendo por nuestro canal de YouTube, dale un me gusta si de verdad te está gustando. Comparte también este video y suscríbete a nuestro canal. Nos vas a ayudar mucho y a su vez va a estar enterado de cada vez que subamos algún material que te pueda interesar. Quiero recordarles a todos que Bahía Azul es líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos profesionales serios la mantención de la piscina de tu condominio. Para mayor información, puedes ingresar a vallasulpiscinas.cl o contactarlos al fono WhatsApp +56 961 206 001. Confía en Ingelif para la mantención de los ascensores de tu comunidad. Ingelif cuenta con la experiencia necesaria, un profesionalismo de primer nivel y está certificado por el MIMBU, lo que nos permite tener la tranquilidad y seguridad que tus ascensores están atendidos correctamente. Contáctalos al fono 225-010-752. Gastocomunchile.com es el software que te permite una administración rápida y eficiente en todo el proceso relacionado con los gastos comunes y a la vez mantiene informados a los residentes de tus comunidades en todo momento de manera fácil y rápida. Recuerda, gastocomunchile.com. Securicom.cl permite bajar los costos mensuales de los seguros de tu condominio, reduciendo el gasto en prima sin sacrificar cobertura. Securicom evita el doble pago de los seguros, tanto de los propietarios como de las comunidades, y determina el correcto monto asegurado. Recuerda, securicom.com. Y no puedo, es imposible que deje de comentarle que el 12 de marzo de este año, en el Hotel Park Plaza, ubicado en la avenida Ricardo Lyon 207, se llevará por segundo año consecutivo el evento más importante de la administración de condominio. Es el segundo encuentro nacional de administradores de condominio. Se van a tratar temas que son súper importantes para los administradores, están todos relacionados con el conocimiento, con el éxito de la administración en todos los sentidos y, por supuesto, van a haber momentos en los cuales se permitirá o se facilitará el intercambio de experiencia con los colegas, la creación de relaciones duraderas también entre administradores y empresas colaboradoras. Podrán ustedes acercarse también a algunas empresas de servicio, a los cuales tendremos allí con los stands que ya nos han confirmado, y de esa manera entonces podrán ustedes ir estrechando lazos con empresas que hacen mantenimiento o proveen a la copropiedad. Recuerda, ingresa al sitio de nuestro programa que es hablemosdecopropiedad.cl y ahí va a encontrar toda la información que necesitamos o que tú necesitas saber y además te puedes inscribir ahí mismo porque hay una parte que dice, ¿verdad? Comprar
la entrada y puedes inscribirte sin ningún problema. Bueno, estamos viendo algunos aspectos negativos que están relacionados con la ley perdón, con el reglamento de la ley de copropiedad. Juan Pablo, en tu caso, ¿cuáles serían dos aspectos que tú consideras que no es conveniente ni para las comunidades ni para los administradores o a lo mejor no es conveniente para los administradores, pero sí para las comunidades? ¿Qué es qué es lo que has visto al respecto? Sí, bueno, nuevamente concuerdo con lo que se ha mencionado. Creo que hay muchos errores de redacción, de criterio como aplicado en el reglamento de la ley, y que también la ley tiene muchos errores de redacción. Por ejemplo, son cosas quizás menores que podemos obviarlas en el trabajo diario, digamos, como de asesoría a las comunidades, pero creo que habla un poco como de la falta de precisión de estos documentos. Eh, por ejemplo, cuando se habla del sorteo, se dice que el sorteo se debe hacer como por el primer administrador. Y no tiene ningún sentido que diga el primer administrador. Ahora el Claro. reglamento de la ley también repite, cuando habla del sorteo dice el presidente saliente, como por el subsidio, pero también dice el primer administrador. Entonces, ¿qué pasa si es un sorteo que no ocurre, que ocurre después, 20 años después, con una comunidad ya funcionando? No podemos hacer el sorteo porque no es el primer administrador. Eh, Creo que ese tipo de cosas que, insisto, nosotros en general uno termina obviándolas, como diciendo, ok, acá hay un error de redacción, habla de lo mal que está hecha la normativa y el reglamento, que además repite el mismo problema, pudiendo haberlo en cierta forma, no sé, subsanado o explicado, qué sé yo. Eh, el tema, por ejemplo, también, pues cuando se enajena el 66% de las unidades, dice el primer administrador, pero ¿qué pasa si hubo uno entre medio? Que ya es un caso más particular, pero también puede ocurrir. Entonces, creo que en general podría haber un poco más de detalle en ese sentido. Bueno, lo que decía José Manuel, pues se pide o sea, se refieren a la asamblea con algo más general que puede también, que debiera contemplar la consulta por escrito, pero no, hablan como de la asamblea copropietaria. Entonces, bueno, genera ciertas dudas. Concuerdo también con José Manuel en la falta de claridad de algunos aspectos. Por ejemplo, la consulta por escrito, si son copropietarios o copropietarios y arrendatarios. Yo por la redacción entendería que son solo copropietarios, eh, pero claro, también queda un poco gris y podría haberse detallado con más detalle. Con respecto a la renuncia de los integrantes del comité, yo entiendo la perspectiva que es como práctica que plantea Miguel, en el sentido de que las comunidades tienen muchos problemas con la renuncia de los integrantes, eh, genera muchos conflictos, etcétera, pero por otro lado, yo siempre planteo que la renuncia igual es un derecho súper básico y que en general todo el mundo puede renunciar, pues, presidente, diputados, senadores, al trabajo, como eliminar la posibilidad de renunciar me parece que igual es afectatorio como contra los derechos incluso, sobre todo si fuiste designado mediante un sorteo. Además, el reglamento dice que las causales, o sea, en el fondo tú puedes renunciar en la medida que cumplas con las causales sobrevinientes establecidas en el reglamento de copropiedad. Pero ¿qué pasa si no hay establecidas causales sobrevinientes y te enfermas o viajas a otro país o lo que sea que no te permite seguir en el cargo? Como no vas a poder renunciar. Eso además es contradictorio con la misma ley que habla de la renuncia de los integrantes del comité. Entonces, creo que ahí hubo, no sé, muy poco detalle en esa regulación. Me parece como algo que se agregó a último minuto probablemente y nada, está mal. Y una última cosita que quería comentar, que, claro, encuentro lamentable que hayan existido varias versiones eh, y que no se tomara lo bueno de las primeras. Por ejemplo, las comunidades ustedes saben que tienen rebeliones muchas veces, en donde surge ahí un grupito que arma un conflicto y que quieren citar asamblea extraordinaria o ordinaria, según ellos, digamos, eh, y juntan las firmas. Bueno, el primer reglamento decía que esas firmas tenían que acreditarse fehacientemente. O sea, en el fondo no es que tú firmes cualquier cosa, sino que era, por ejemplo, un documento, no sé, firmado ante notario o que pudiera acreditar de alguna manera que los que están llamando a asamblea en este conflicto sean los que son. Eh, y lo eliminaron. Entonces pasa ahora que, y lo que pasa en muchas comunidades cuando se arma una rebelión, es que va un vecino juntando firmas y dice, no, es para una citación a asamblea nomás, como firma.
Entonces la gente va, firma y después termina generando un conflicto, que está bien, es válido que los copropietarios puedan citar una asamblea, o sea, como puedan requerir la citación de una asamblea, pero creo que el hecho de que fuera una firma fehaciente al menos exigía un poco de responsabilidad de, ok, vamos a juntarnos, vamos a ir a firmar un notario, vamos a hacer que la firma al menos sea acreditable. Y como para terminar en la crítica, eh, creo que es lamentable también lo que decía José Manuel, de que, por ejemplo, él opinó en esta consulta pública que se hizo respecto al reglamento y que no se han considerado los criterios de abogados especialistas. eh, eh, Me parece súper grave. Es algo que pasó en el Congreso también. Hubo comentarios súper relevantes, por ejemplo, el tema del quórum del 33%. Se dijo que no se iba a poder conseguir, igual se mantuvo de esa forma, así como muchas otras cosas. Eh, y encuentro lamentable que muchas veces órganos administrativos o, bueno, mismos diputados, senadores, como que con una actitud muy de nosotros somos los que decidimos, no consideren a la gente que está inserta en los medios, pues, gremios, administradores, abogados, etcétera, y terminen, no sé, aprobando cosas que son rarísimas y que muchas veces son incompletas. Perfecto. Eso. Miguel, en tu caso como administrador, que estás viviendo y vas a tener que vivir, ¿verdad? Y practicar en el día a día el reglamento de la ley de copropiedad, junto con la ley, por supuesto, ¿cuáles son los aspectos que consideras tú que pueden complicar la labor del administrador específicamente o también el buen desarrollo de las comunidades? Mira, al respecto, coincido con Juan Pablo respecto al proceso de sorteo, en donde efectivamente yo pensé que en este reglamento iban a eliminar la frase primer administrador y lo iban a hacer extensivo a cualquier administrador, eh, ya que este es quien debe sortear, o el presidente saliente. Antes de la entrada en vigencia de este reglamento, yo tenía copropietarios o miembros de comité que renunciaban a su cargo y no era el presidente. Entonces tenía, no sé, dos personas que renunciaron y no era ni el presidente ni menos el administrador, ¿verdad? Entonces, no era un presidente saliente, entonces por ley no debería permitirse el sorteo, ¿verdad? Entonces, esto limita la posibilidad del sorteo cuando hay renuncias basadas en los criterios establecidos en el reglamento de copropiedad. Entonces, eventualmente no se podrían sortear esos cargos y tendrían que ser voluntarios. Eso es algo que limita bastante este reglamento. Otra cosa es que no hace ninguna mención a la extensión de los intereses, multas o fondos de reserva para aplicarlo a premios o cobranzas que sí se pueden hacer a los gastos comunes, que está en el artículo 37 de la ley e inclusive también está en el reglamento tipo que publicó el MIMBU en el 2023. Creo que podría haber sido una buena oportunidad como para que lo hubiesen mencionado. Y otra cosa que eché mucho de menos es que en el reglamento de la ley anterior sí se definía, era desde y hasta dónde era la responsabilidad del propietario para reparar en las instalaciones, los bienes de dominio común. En el reglamento anterior decía que desde el empalme hasta la salida de esto ya es responsabilidad del propietario. Y ahora no lo menciona este reglamento. Y tampoco en la ley. Entonces, esa norma nos servía bastante como, por ejemplo, cuando había una filtración y había que decirle a los propietarios, vecino, usted se tiene que hacer cargo de esto, usted tiene que pagarlo. Y eso no está ahora en el reglamento y eso es algo que hecho bastante de menos. Y evidentemente, otro aspecto que ya más que todo afectan a los administradores, como por ejemplo la de la posibilidad de las reclamaciones, que del 15% la redujeron de un 33 a un 15%. Quizá en comunidades grandes no va a haber mucho inconveniente, pero hay que considerar que en comunidades pequeñas, ya con dos personas en contra, podrían interponer una reclamación contra el administrador. Y generalmente es fácil conseguir eso cuando se aplican multas por el comité, que como siempre sabemos, siempre el administrador es el culpable. Entonces, en ese sentido, hay mucho riesgo para los administradores de recibir ciertas reclamaciones que eventualmente no tengan asidero y esté todo correcto, pero al final es una pérdida de tiempo para los propios colegas. Referente a esto mismo que está mencionando en cuanto a las reclamaciones, se había hablado con la autoridad, incluso el 33% tenía una razón de ser. Muchas veces
se conversó con la encargada de la Secretaría Ejecutiva de Condominio referente a este tema y decía, digamos, ahora, ¿cuáles serían los respaldos que debiesen tener o presentar estas personas que están reclamando en contra de un administrador para que sea aceptada esta reclamación en la Secretaría Ejecutiva de Condominio, Miguel? ¿Cómo lo deben presentar? Bueno, evidentemente presentando el dominio vigente de su unidad o el contrato de arriendo, el acta en donde se presentan las firmas de las personas, el certificado de copropiedad inmobiliaria y los hechos fundantes de la infracción del administrador, sobre todo del artículo 20, que ahí están la mayoría, pero hay alguna otra en la propia ley. Eh, pero considero que, como tú decías, el 33%, que era la versión anterior en el reglamento, tenía un motivo que finalmente representaba una asamblea ordinaria. Lo mismo, la otra opción que se puede presentar una reclamación es por medio del comité, que es el representante de una asamblea ordinaria. Entonces, reducir ese porcentaje a un 15% me parece algo súper contra, contraproducente, ya que se van a generar eventualmente muchas reclamaciones y se va a sobrecargar de trabajo finalmente la Secretaría. Porque, ¿para qué estamos con cosas? Al principio pueden haber muchos reclamos que no tengan fundamento y ya vemos cómo están de sobrepasadas las Secretarías regionales ministeriales. El plazo para inscribir a un administrador en el registro de 20 días y hay casos en donde van 4 o 5 meses y todavía no hay respuesta. Entonces, si se reduce en ese plazo a un plazo menor, evidentemente van a haber más reclamos, se van a sobrecargar de más y aún habiendo otras opciones. Al fin y al cabo, todavía tenemos la opción de ir al juzgado policial local por una sola persona si es que uno quiere interponer una denuncia. Entonces, en lo personal me parece contraproducente haberlo bajado del 33 al 15%. Perfecto, gracias. José Manuel, si tuviera al frente tuyo, aquí, ahora, en este momento, al, al excelentísimo señor ministro de la Vivienda, y tuvieras tú que elegir una recomendación para que se cambie inmediatamente del reglamento de la ley, ¿cuál crees tú que sería la que elegirías en ese instante? A ver, yo le diría al ministro que, dado que el Ejecutivo puede presentar proyectos de ley, tiene que presentar un proyecto de inmediato, pero hoy día, antes que salgan de vacaciones, los diputados y senadores, para solucionar el tema de los quórum, que es una cosa muy fácil de solucionar, un artículo que puede tener una línea nomás, especialmente para la Asamblea Ordinaria. Me parece que el tema de la Asamblea Ordinaria, exigir un 33% es inviable y deja. Yo tengo comunidades que tienen 400 unidades y la verdad están atados de mano y los miembros se quieren ir y tratan de hacer la consulta por escrito y no obtienen los quórum. Entonces, la verdad que ahora eso si fuera, porque no lo puedo modificar vía reglamento de la ley, por eso hablo de una ley. Si fuera un tema propio del reglamento de la ley, la verdad que yo tengo coincidencia completa con Miguel, que yo echo mucho de menos este tema de separar aguas respecto a la responsabilidad de cada propietario por mantener y reparar sus unidades dentro del departamento versus lo que son bienes comunes. Eso se da mucho, especialmente como él lo dijo, no quiero repetir los mismos argumentos, pero coincido plenamente el tema de las filtraciones. Eso estaba en el Decreto Supremo 46 del MIMBU y ahí no estaba ahora ni en la ley ni en el reglamento de la ley. Entonces, ¿de qué criterio vamos a tener que aplicar un criterio así de conocimiento general, de principio, de los bienes comunes? Porque tenemos claro que los bienes comunes son de responsabilidad de la comunidad y los bienes propios son de responsabilidad de cada propietario, pero de repente una cañería que va por entre medio del departamento, resulta que es la cañería que abastece otros departamentos porque es la de calefacción y se rompió. Bueno, te fijas, entonces creo que ese tema era bien importante. Hay otros temas, no sé si para dejarlo para un ratito más, que a mí también, No, porque se dentro nos de lo está que hemos acabando el estado tiempo. Sigue nomás, conversando, por favor. ¿sí? Sí. Mira, a mí me decepcionó también un poco de que le traspasaron mucho las responsabilidades al administrador y al comité de todo lo que pase, digamos. Voy a ir un poco, porque hay mucho interés en hacer las asambleas telemáticas. A mí me las preguntan a cada rato. Sí. Está regulado aquí las asambleas telemáticas, pero yo no sé qué administrador o comité va a estar en condiciones de resguardar
que el acceso a este sistema sea expedito, efectivo y simultáneo de los asistentes y que posibilite la comunicación entre los participantes mediante su intervención verbal o escrita. La verdad que, bueno, claro, si hay un miembro del comité que es medio computín, quizás podrá saber, pero con suerte la gente maneja el teléfono o o maneja el computador. Entonces, la verdad que yo soy miembro del comité donde tengo oficina y se me dice que yo tengo que resguardar esos aspectos técnicos, porque ¿cómo lo resguardo yo? O sea, le diré Claro, al administrador que contrate el Zoom, contrate el Meet, no tengo idea, pero que falle o no falle y se cayó internet, va a ser responsabilidad mía. Me parece insólito. Después lo otro que me pareció, que no lo hemos tocado, me pareció interesante, que es primera vez. Está en el artículo 24. Es primera vez que se habla de la contabilidad. No sé si le llamó la atención que el administrador debe llevar una contabilidad y indica porque antes siempre se decía qué es lo que era la rendición de cuenta, qué tenía claro, que rendir. Pero aquí le está diciendo, mire señor, no, usted tiene que permanentemente llevar una contabilidad y la contabilidad tiene que tener tales partidas y tales, el estado de situación con las actualizaciones de tales y tales partidas. Eso está, no sé si quizá me interesaría saber la opinión de Miguel si es posible o no llevar esta contabilidad para un administrador común y corriente, digamos, claro, una empresa grande que tiene contador y todo, quizás le va a ser más fácil. Eh, y lo otro que también me decepcionó, que esto se da mucho en las comunidades, es cuando alguien bicicletea los pagos de gastos comunes Sí. versus el corte del servicio. O sea, el servicio está cortado y el señor me pagó, vámonos al absurdo, 1 peso de un gasto común y ya no debe 3 cuotas, debe 2 cuotas, 90 y tanto, ¿no es cierto? Estoy obligado a darle el servicio porque basta con que tiene que tener 3 meses completos, ya sea para el corte o para permanecer en el corte. ¿Te fijas? Entonces yo me hubiera gustado que hubiera dicho, no, señor, si a usted ya le cortaron la luz, pague la cuota completa y ahí se le da el servicio. Porque seamos prácticos, yo no conozco ninguna comunidad que hasta el momento haya podido cortar telecomunicaciones. Tendría que ser también un genio de la NASA para cortar una señal que viene por onda, no sé cómo lo claro. va a hacer. Y el tema de la calefacción tampoco me ha tocado verlo. No sé si técnicamente no es posible, pero no he visto ninguna comunidad que le corte la calefacción. Y además eso sumado a que la ley nos dejó amarrados de que los servicios no pueden ser suspendidos en forma simultánea. O sea, Claro. aparentemente no puede ser más de un servicio el que se puede cortar. Y en el caso de estados de excepción, que tuvimos el tema del COVID, dice que no se pueden cortar. Entonces eso también fue un gol que metió ahí el Congreso, en circunstancias que una comunidad, ahí lo pueden tanto Aníbal como Miguel verificar, le dejan de pagar los gastos comunes, un porcentaje importante de copropietarios, la comunidad quiebra, si no al mes siguiente, al mes subsiguiente. Así es. Eso, no quiero alargarme Gracias. más. Oye, Sí, Miguel. me permite cortito nomás. Fíjate que en los estados de excepción, más allá de que no podamos cortar en esa época, tampoco podemos cortar por deudas devengadas en esa época. O sea, si hay un estado de excepción como el COVID y ese dura, no sé, un año, yo no le puedo cortar por las deudas devengadas de ese año. Y esto me lo respondió, es una confirmación que me dio la Secretaría Ejecutiva de Condominio. O sea, por esos 12 meses de esa época, ya desde el 13.º mes empieza a contar los meses que sí le podría cortar la luz. Pero si no me pagó esos 12 meses, no le puedo cortar por eso, aun cuando ya no estamos en estado de excepción. Y lo otro interesante sobre eso es que si es que ya la persona tenía los servicios cortados antes del estado de excepción, no es obligatorio reintegrárselo. Quería solamente complementar algo que comentó José Manuel. Gracias, Miguel. Juan Pablo, la misma pregunta para ti. Si tienes adelante al ministro en una conversación en privado, ahí tomándose un café, y tuvieras que hacerle una recomendación para que pudiera cambiar del reglamento de la ley, ¿cuál sería esa recomendación? ¿Te quedaste pegado, parece? ¿No? ¿Me escuchas? Juan Pablo, está muteado. Estás muteado. Bueno, yo concuerdo con José Manuel respecto del hecho como de la urgencia de presentar un proyecto de ley
que tenga por objeto solucionar los problemas más graves, como son la falta de quórum en las asambleas ordinarias, pero creo que lamentablemente, por todo el trabajo que se ha hecho con redacciones de una nueva ley, reglamento, etcétera, creo que necesitamos una modificación profunda a la nueva ley de copropiedad. No sé si es algo tan raro, según entiendo, la 19.537 tuvo una modificación más o menos profunda, como un año y tanto después de que se publicó. Eh, pero creo que es esencial revisar por completo la norma. Yo tengo como una idea de que por lo que viene en el país en términos como de vivienda, eh, en donde las comunidades van a empezar a ser muchas veces de arriendo, en el fondo de comunidades 100% de arriendo, siento que una nueva ley de copropiedad o una modificación de la ley debería separar un poco el concepto de copropiedad del concepto de cohabitabilidad, porque en el fondo ahí se producen algunos problemas y que la ley ahora trató de abordar esa diferencia, pero creo que no lo supo hacer, porque por ejemplo incorporaron a los arrendatarios en la adopción de acuerdos en asamblea ordinaria, extraordinaria de mayoría absoluta, y como metiéndose en la copropiedad. Pero en verdad lo que querían era que ellos se pudieran involucrar en la cohabitabilidad. Y por Claro. otro lado, no le permiten a los arrendatarios comparecer a la policía local, que es la instancia en donde ellos podrían solucionar como sus conflictos, por ejemplo, con algún vecino en un contexto de cohabitabilidad, no sé, si tu vecino mete ruidos o cosas así, no pueden porque no pueden comparecer a policía local. Entonces, siento que la ley como que, creo que la situación está cambiando y que es necesario separar un poco los conceptos entre copropiedad y cohabitabilidad. Obviamente en muchos casos se van a mezclar, pero creo que la diferenciación podría hacer no sé, mejore un poco como la perspectiva, sobre todo con el tema de los arrendatarios. No veo sentido que sigan participando en asamblea, pero sí veo sentido que puedan resolver no todos los conflictos, pero sí algunos, sobre todo los que son como de situaciones de la unidad propiamente tal, pues como de conflicto con un vecino, etcétera. Eh, Así que creo que se requiere una normativa nueva que modifique gran parte de las cosas. Yo creo que, eh, además, así como para terminar mi comentario, la ley de copropiedad y su reglamento son documentos, quizás la ley más leída por los ciudadanos. Es Claro. una ley en donde las comunidades, en el fondo, personas que no tienen mayor conocimiento, leen la ley de copropiedad, leen el reglamento y necesitamos que sean normas súper claras y súper detalladas. A veces la ley, en la normativa en general de otras cosas, claro, quedan ciertos aspectos en el aire porque son cosas que se van resolviendo en tribunales, etcétera, pero acá necesitamos una ley que sea súper explicativa, porque igual es una norma como para el ciudadano. No sé, una opinión, quizás por ahí se puede discutir, pero siento que debería ser mucho más clara y no dejar tantos espacios grises, porque esos espacios grises provocan conflictos reales en comunidades, peleas físicas. Entonces, al final, creo que podría detallarse un poco mejor. Perfecto. Muchas gracias. Eh, Miguel, en tu caso es muy similar a lo que le pregunté a nuestro otro invitado, pero en tu caso tienes al frente al ex senador, eh, al ministro de la Vivienda y ex senador que en un momento dijo, ¿verdad?, que los administradores, ¿verdad?, eran algo así como patrones de fondo, ¿verdad?, que podían influir en los comités, que podían influir y dar vuelta a una asamblea, o etcétera, etcétera. Ahora tienes al frente a ese ministro que es la opinión que tiene, por lo que yo pienso, en general de los administradores. Y tendrías que hacerle una recomendación en cuanto a modificar algo del reglamento de la ley. ¿Cuál sería tu recomendación? Fíjate que, Aníbal, en particular el reglamento de la ley, no lo encuentro tan malo. No, no lo encuentro tan malo en términos generales, porque nace de una ley que está mal redactada. Y yo ahí coincido 100% con José Manuel y con Juan Pablo, que para poder modificar el reglamento ya hay que hacer una transformación a la ley, sobre todo en estos temas que acaban de mencionar.
Respecto a tener presente frente mío al ministro, yo creo que ahí el diagnóstico está mal, porque finalmente administradores buenos y malos, como en todos lados, van a haber siempre. Hay médicos buenos, médicos malos, abogados buenos, abogados malos, contadores buenos, abogados malos, hay de todo, buenos y malos profesionales en todos los rubros. Entonces, evidentemente, han habido problemas en la administración de la copropiedad en otras ocasiones, pero el diagnóstico aquí yo creo que está mal hecho. Porque el diagnóstico para el ministro fue en su momento que los administradores son los malos cuando en realidad siempre, y esto lo hizo ver el ministro el día de la presentación del reglamento en donde tuve la oportunidad de asistir, hacía ver que hay una diferencia con la anterior ley y la actual, en donde ahora sí está claro que el comité de administración está sobre el administrador y se tiene que... Eso siempre ha estado. Desde la anterior ley siempre el comité de administración es el jerárquicamente superior al administrador. Siempre ha estado. No hay mucha innovación al respecto. Entonces yo creo que el diagnóstico está mal hecho aquí, en donde culpan al administrador en circunstancias que es el comité de administración quien requiere más herramientas de capacitación. Es ahí en donde, en la medida que el comité de administración esté más capacitado respecto a sus obligaciones, deberes, derechos y que debe, y límites que deben aplicar en la copropiedad, creo que de esa manera se va a poder realizar una administración adecuada, porque muchas veces el administrador va a tener que tomar decisiones sin el comité, porque el comité es un comité pasivo o que quiere saltarse la ley porque no desconoce la ley. Entonces, en ese sentido, hay mucha responsabilidad por falta de actividad, por pasividad de los comités de administración. Entonces, si tenemos un comité pasivo, evidentemente puede conjugarse con un administrador de los malos que comenté y se generan problemas para la copropiedad. Entonces, existe esa posibilidad. Y yo creo que el diagnóstico ahí, en ese sentido, del ministro, del actual ministro, es incorrecto y creo que más que culpar a los administradores, creo que debería potenciarse la figura del comité de administración en orden de un avance positivo para las copropiedades. Y solamente para alinearme con la respuesta de José Manuel y Juan Pablo, creo que hace falta una transformación, sobre todo en, en el reglamento del Registro Nacional de Administradores, sin lugar a duda. Ahí te puedo estar media hora hablando de cosas que hay que cambiar, Ya pero en la vamos a ver. ley, cosas que debemos cambiar, creo que los quórums de la Asamblea y el quórum requerido para la contratación de seguros contra riesgos de sismo. Creo que es algo completamente descabellado dejarlo al 2/3 del condominio en circunstancias que Chile es un país 100% sísmico. Entonces, considero que no corresponde un porcentaje de ese tipo para ese tipo de coberturas. Perfecto. Bueno, quiero darle las gracias a nuestros invitados por habernos acompañado y habernos dado su opinión técnica y profesional sobre el reglamento de la ley. Agradecer también a Valle Azul, a Ingelif, que son nuestros auspiciadores, gastocomunchile.com y securicom.cl. Recuerden ustedes de ingresar en cuanto puedan a hablemosdecopropiedad.cl para que se enteren del evento más importante de la administración de condominio, que es el 12 de marzo de este año, en que nos vamos a encontrar los administradores en una gran reunión fraterna donde y vamos a considerar temas que nos atañen en la profesionalización y en la actuación de nuestra actividad en el día a día. No se lo pueden perder porque de verdad va a ser súper importante con los temas que estamos tratando. Y si nos estás viendo por nuestro canal de YouTube, ponle me gusta a este programa, comparte este video para que muchas personas también lo puedan ver y suscríbete a nuestro canal. Nos va a ayudar muchísimo y vas a saber cada vez que nosotros subamos algún material que te pueda servir. Bueno, muchas gracias por la participación de ustedes, a cada uno de ustedes, estimados auditores y amigos, también muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo jueves, como siempre, a las 11 en punto. Que estén todos muy bien. Chao. Adiós.